Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros Antonio Siriaco, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que por supuesto venimos a hablar con él de cómo ve el ambiente ya a un año de gestión del presidente Luis Abinader, sobre todo en materia económica. Bienvenido, Antonio. Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos siempre a tu disposición. Bueno, nos gustaría iniciar, Antonio, ya con lo que se está viendo en este primer año de gestión del presidente Luis Abinader, tomando en cuenta que, bueno, en medio de una pandemia la situación económica no ha sido la mejor. Mira, yo creo que siempre hay que tomar en consideración el tema pandémico para analizar este primer año. Yo siempre creo que el año quizá menos ruidoso podría ser el 2022, obviamente porque este año 2021 y este primer año ha estado matizado por el tema pandémico. La economía ha venido reactivándose, sin embargo, la reactivación ha venido acompañado con un crecimiento de la deuda pública, del crecimiento de la deuda, y yo creo que eso no solamente obedece al caso dominicano, sino también a nivel mundial. La deuda pública con el tema pandémico se ha incrementado en todos los países. Ahora, eso es un punto, vamos a decir, que hay que atender, porque si la economía se está reactivando, entonces yo creo que hay que disminuir y moderar el ritmo de crecimiento de la deuda, porque hay que irlo adaptando en la medida que la economía se va reaperturando. Segundo lugar, yo creo que hay un tema que también hay que ponerle mucho caso, y es el tema del incremento de los precios. Yo creo que ese es un tema que hay que ponerle caso porque las materias primas a nivel internacional se han incrementado, por lo tanto está ocurriendo en la República Dominicana una especie de inflación importada. Ahora, hay un tema que yo pienso que ha sido el más importante, el punto luminoso de este primer año, que es el tema del proceso y el plan de vacunación que ha llevado la República Dominicana. Yo creo que eso hay que resaltarlo, porque las crisis económicas, y en este caso la crisis económica que se desató a partir del año 2020, es fruto de una situación sanitaria. Y como consecuencia, en la medida que se comenzó el proceso de vacunación, en esa medida entonces comenzó un proceso lento de reapertura de las actividades de la economía, de las actividades de negocio. Y en la medida en que ese plan de vacunación ha avanzado, eso ha significado que el toque de queda, prácticamente los toques de queda se han venido eliminando y entonces muchas actividades vespertinas y nocturnas se han abierto. Y eso es muy importante, eso es importante por el hecho de que claramente esto ha significado un proceso de mayor actividad económica. También hay un segundo elemento que yo creo que también hay que significar, es que esta economía ha tenido un golpe de suerte en el sentido de que como estamos muy supeditados al crecimiento de la economía norteamericana y los ciclos económicos de ambas economías son ciclos muy parecidos, son comunes, entonces en Estados Unidos hay una cantidad importante de estímulos que se le han dado a los hogares de bajos ingresos, aquellos que ganan $75,000 al año, y hay una cantidad importante de hogares dominicanos que están recibiendo ayuda y que esas ayudas las están enviando a la economía dominicana, a la República Dominicana, en términos de remesas. ¿Ha ayudado eso a mantener la estabilidad? Obviamente, eso ha ayudado. El Banco Central, por ejemplo, tiene en estos momentos más de 12,000 millones de dólares en reserva. Y déjame decirte lo siguiente, que representan prácticamente, las remesas han representado la mitad. Hasta la fecha, en estos primeros 6 meses, 7 meses, se han enviado a la República Dominicana más de 6,000 millones de dólares en remesas. Y la cantidad de reserva que tiene el Banco Central son alrededor de 12,200 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que los dominicanos, la diáspora dominicana, ha apoyado de manera determinante a sus conciudadanos que están aquí en la República Dominicana. Eso significa que ese dinero, que quizás es un dinero que le entra directamente a los hogares de clase media baja, a los hogares de bajos ingresos, se convierte en consumo, se convierte en pequeñas inversiones.
Cuando tú analizas el crecimiento que ha tenido quizás el sector en los últimos meses, el sector que más ha crecido, que ha sido el sector construcción, ese altísimo crecimiento del sector construcción en parte está explicado por el hecho de que muchos dominicanos ausentes de la diáspora dominicana han hecho inversiones en bienes raíces, en viviendas, en mejorías. Entonces eso se ha reflejado en ese sector. Entonces yo creo que es un elemento que la economía dominicana se ha aprovechado conjuntamente con otras economías que están en el DERCAFTA. Quizás el caso, por ejemplo, menos, que menos se puede incorporar en esto es el caso de El Salvador, porque está dolarizado, pero Honduras, Guatemala, el caso, por ejemplo, de México con el TEMEC, las remesas se han incrementado. Y eso en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, ha sido quizás el país donde el ritmo de crecimiento de la remesa ha sido mucho mayor, por encima de un 43%. Todo eso son elementos que en cierta manera generan un balance que yo, desde mi punto de vista, yo le doy una especie de aprobado a este primer año. ¿Por qué? Porque también uno tiene que tomar en consideración que este año está matizado por un año pandémico y que la economía aún todavía no se ha recuperado porque, por ejemplo, tenemos el sector turismo, un sector que todavía no se ha recuperado porque depende mucho de los países que están, de la situación económica de los países donde proceden los turistas. Entonces yo creo que uno tiene que ser un tanto objetivo en ese sentido. Es cierto, ha habido un proceso de incremento de la deuda pública que se ha disparado de un 50, 51 a un 70% del PIB. Pero evidentemente no es una situación que atañe a la República Dominicana, es una situación que atañe al mundo entero. Ahora lo que hay que hacer es comenzar a revertir esa situación. En la medida que la economía se reaperture, en la medida que la economía, el Estado Dominicano está mejorando sus recaudaciones, en esa medida obviamente tenemos nosotros que revertir esa situación. Con relación precisamente a eso de los préstamos, Antonio, vemos que el gobierno ha justificado de que por la misma situación que también acaba de explicar, pero la gente sigue insistiendo, principalmente el sector de oposición, Claro. de que representa un peligro de seguir ese ritmo ascendente de préstamos, que entonces después va a estar, como dicen, comprometido, Claro. principalmente ese presupuesto, y que una gran cantidad tenga que ir al asunto de la deuda. No, vuelvo y reitero, Juan, eso tiene que ser moderado en la medida que tú vas mejorando tus recaudaciones. Porque tarde o temprano el país tendrá que abocarse en una reforma fiscal. Y yo digo una reforma fiscal de baja intensidad, porque todavía pienso yo que no están dadas las condiciones para hacer una reforma tal y como plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030 plantea llevar una presión tributaria prácticamente, quizás en promedio o un poquito por encima del promedio de América Latina, a un 24%. Pero no es fácil. Tú no le puedes hablar a una población en esta situación que está saliendo poco a poco de ese estrés que generó la pandemia, de ese estrés de confinamiento social, donde todavía hay empresas que desaparecieron y no sabemos si desaparecieron o están en la informalidad, donde todavía hay trabajadores que no han recuperado sus empleos. Incluso el último informe del Banco Central, el más reciente, el trimestral, te habla de que todavía hay 190,000 personas, según esa encuesta, que es la más grande, no han podido recuperar. Que es un reto, obviamente, que tiene un el reto, gobierno no, es un reto. Si tú te pones a analizar, por ejemplo, cuáles fueron las demandas que presentó el presidente Luis Abinader antes de, cuando era candidato, antes de la pandemia, era la creación de 150,000 empleos o puestos de trabajo cada año. Es decir, que en los próximos 4 años se iba a crear 600,000 empleos. Eso pasó a un lado. ¿Por qué? Porque la pandemia rompió con todas esas aspiraciones. Entonces ahora la prioridad es sencillamente la recuperación del empleo. Y no solamente la recuperación del empleo que se destruyó por parte de la pandemia, sino también absorber a aquellas personas, a aquellos jóvenes que entran al mercado de trabajo.
Así es. Por lo tanto, es un reto importante cuando básicamente estamos diciendo que prepandemia la tasa de desempleo era alrededor del 5.6. Ahora es un 8%. Esa es la tasa de desempleo. Así es, Antonio, pero también, ¿cómo podría manejar esto el gobierno? Porque ya incluso se ha anunciado que para el próximo año se estaría llevando o sometiendo esa reforma fiscal al país, y sabemos que en medio de que ahora mismo quizás los productos de la canasta familiar no tienen los mejores precios por la misma situación de demanda y oferta a nivel mundial, y ya el gobierno, bueno, va a tener que en algún momento someter esas reformas también para cumplir con todas esas demandas. Yo pienso que siempre hay que ser prudente y buscar un momento, como dicen, el timing para hacer esos procesos. También los procesos de reformas conllevan una especie de un relato, la construcción de un relato, que eso significa una comunicación que sea asertiva, que sea convincente para que la población te pueda comprar ese relato. Por eso yo siempre insisto que no se puede hacer una reforma en la magnitud que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque obviamente el tejido social en la República Dominicana, el tejido empresarial, que en su gran mayoría está compuesto por pequeñas microempresas, no aguantan una reforma de la magnitud que lo más seguro se requiere. Entonces yo creo que eso se hace de forma concertada, de forma consensuada. Si el gobierno, en una reforma o posible reforma que puede ser discutida en el 2022 para ser aplicada en el 2023, tiene que ser una reforma, como yo he dicho, de baja intensidad. Es decir, que si tú tienes una presión tributaria ahora mismo, es decir, la proporción de ingresos tributarios como proporción del PIB, que es alrededor de casi un 14%, tú dices, bueno, yo voy a añadir 1.5 adicional. 1.5 son 150.000 millones de pesos. Que algunas veces tú dices, bueno, pero no, eso te puede disminuir un tanto la brecha del déficit, que este año se perfila en 4.1. Tú dices, bueno, déjame yo entonces mantener un déficit parecido al año 2019-2018, que es prepandemia, de 2.1-2%. Eso te permite a ti, obviamente, consolidar los procesos de recuperación, consolidar todo el sector empresarial, el sector tejido empresarial, y consolidar también el tejido social. Cuando yo hablo del tejido social, de la gente de bajos ingresos, la gente que tiene su trabajo, la gente que tiene un salario fijo, que muchos de ellos todavía no lo han recuperado, que muchas de esas familias están endeudadas. Entonces yo creo que hay que jugar con eso. La economía no es solamente un conjunto de herramientas y de técnicas, la economía es un arte, la economía es ciencia. Un arte porque tú tienes que saber en el momento que tú aplicas la toma de decisión. Porque si eso no está vinculante, entonces viene el estallido social. Tú puedes tener la mejor reforma fiscal o cualquier reforma, el mejor diseño, como pasó en Colombia, pero no estaban dadas las condiciones. Y entonces vino el famoso estallido social. Entonces tenemos que aprender esas experiencias en ese sentido. Por eso yo te digo que tenemos que ver, tenemos que adelantar el proceso de recuperación, tenemos que seguir motivando el proceso de mayor inversión extranjera para que exista entonces una consolidación de todo el proceso, de todo el tejido social, empresarial. Entonces tú le puedes decir a la gente, mira, vamos a hacer una reforma, pero que esa reforma sea de baja intensidad. Que esa reforma no te diga, te voy a aumentar el ITEVIS. No, te vamos a bajar el ITEVIS. Que esa reforma te diga, no vamos a tener 4 o 3 tasas. No, 2 tasas corporativas, una para la gran empresa y una para la pequeña empresa. Así. Es decir, cuando la gente ve esos procesos de simplificación, ese relato, entonces la gente te compra el relato. Pero no le hables de repente que te vamos a incrementar esto, lo otro, porque entonces tú lo que estás haciendo es que está ahuyentando la ranita que tú la tienes en esa agua que está hirviendo, pero a lo mejor tú la pones y pones la ranita y la pones a fuego lento, entonces ella se está cocinando sin darse cuenta. Bueno, vámonos a otra pausa y al regreso seguimos con esta entrevista interesantísima. No se muevan.